gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Ben 10. Como todo proyecto, la serie también pasó por diversas etapas antes de llegar al producto final. Por ejemplo, Ben no tendría la apariencia que le conocemos, sino que sería un chico pelirrojo, y este al adquirir el Omnitrix no se transformaría en extraterrestres, sino en distintos superhéroes. No obstante, después de varias conversaciones y algunas pruebas, se opinó que sería más interesante que las transformaciones fueran distintos aliens. La serie fue creada por un grupo de escritores llamados Men of Action Entertainment. Ellos han trabajado también en el desarrollo de series como Generador Rex y Avenger Assemble. Además, fueron los creadores del cómic The Big Hero 6, del cual, como saben, Disney le terminó haciendo una adaptación en el 2014. Uno de los bravucones del colegio donde estudia Ben se llama Cash, que en español sería dinero en efectivo. Es por eso que en su camiseta los animadores decidieron ponerle una caja registradora. En una emisión especial que llegó a tener la serie, Cartoon Network reveló algunos datos muy breves pero interesantes que se los iré contando en el transcurso del video. Por ejemplo, uno de estos era que el programa originalmente se llamaría Ben a la décima, y él tendría la posibilidad de transformarse en diferentes versiones de sí mismo a partir de universos alternos. En el episodio donde conocemos al Doctor Animal, vemos que él quiere vengarse de un hombre llamado Kelly, que hasta tenía su propia empresa. Dicho nombre hace referencia a Joe Kelly, uno de los miembros del equipo que creó la serie. Por otro lado, vemos un puente llamado Soto, refiriéndose a uno de los productores, Alex Soto. En uno de los diseños originales del Omnitrix vemos como este antes se parecía más a un reloj común de la Tierra, y estos 10 puntos que vemos era la forma de seleccionar a cada una de las transformaciones, pero luego optaron por hacerlo más grande y llamativo, además de quitar los 10 puntos y que la selección de alienígenas fuera como vemos en la serie. En el episodio de El Kraken nos muestran una supuesta fotografía de dicha criatura, que por supuesto hace referencia a las imágenes capturadas del mítico monstruo del lago Ness. También en una parte, cuando Ben está convertido en 4 brazos y cubierto de algas, genera una apariencia muy similar a Man-Thing, personaje en el universo de Marvel. En el especial de datos, Cartoon Network reveló que antes, cuando Ben podía transformarse en distintos superhéroes, uno de estos era una chica. Aunque claro, esta idea terminó siendo desechada junto con los demás superhéroes. Cuando Ben conoce a Kevin y van a robar los videojuegos del sumo golpeador, vemos que estos pertenecen a una consola llamada Gamebox, haciendo una mezcla de la consola de Microsoft Xbox y la consola de Nintendo GameCube. En la vestimenta de Kevin podemos ver que tiene un candado en el cuello. Esto, según los creadores, es un recuerdo de su primer crimen, el cual fue robar una bicicleta. Los alienígenas que conocemos también pasaron por diversas modificaciones. Por ejemplo, Fuego antes iba a ser de esta manera. También existen imágenes de la versión original de 4 brazos, la de XLR8, la de Ultra T, la de Fantasmático y algunas otras más. En un episodio donde Ben se transforma en Ultra T y controla una motocicleta, este se cruza con un peatón que curiosamente tiene una vestimenta muy similar a la que el propio Ben usaría después en Fuerza Alienígena. Gwen originalmente no sería la prima de Ben, sino que sería simplemente una compañera de clase. Probablemente esto fue cambiado para que fuera más fácil justificar el hecho de que ella estuviera en un viaje largo junto a Ben y Max. Oh, eso es tan dulce. ¡Abuelo! ¡Au! ¡Ay! En la segunda temporada, Ben se transforma en el alien número 11, Cannonball. Este inicialmente iba a estar entre los primeros 10, pero terminó siendo reemplazado por Diamante. El diseño de Cannonball también sufrió algunos cambios, ya que antes este se parecía más a una especie de insecto o arácnido. Cuando Ben intenta descubrir qué habilidad tiene Cannonball, este hace varios gestos con las manos, los cuales son muy similares a los que hizo Peter Parker cuando estaba descubriendo cómo lanzar telarañas. Muchos fanáticos tenían la curiosidad de qué hubiera pasado si Gwen era la que obtenía el Omnitrix, así que se creó el episodio llamado Gwen 10, en donde varios de los eventos de la primera temporada vuelven a ocurrir, pero ahora con los papeles invertidos.
Esta idea a su vez está inspirada en los cómics de Marvel What If, en donde se plantea qué hubiera pasado si tal cosa ocurría de otra manera. En el episodio Luchadores Galácticos, Ben lee una historieta llamada manga, que es como se le conoce a los cómics en Japón, y el robot gigante que vemos en él nos puede recordar a Mazinger Z. Los nombres completos de Ben y Kevin tienen un juego de palabras. Por ejemplo, el Ten de Tennyson hace alusión al número 10, quedando como Ben 10. Mientras que en el caso de Kevin se hace alusión al número 11, quedando como Kevin 11, que es el nombre de su transformación. A mitad de la segunda temporada conocemos a Wildvine, el alien número 12. La idea de este alien ya había surgido durante la preproducción, solo que antes se llamaba Plant Guy y tenía una apariencia distinta, pues estaba cubierto de corteza de árbol. Cuando Ben logra derrotar a Fantasmático y detienen a sus malvados aliados, vemos que al que escupía ácido lo llevan con una máscara y una camilla, haciendo alusión a Hannibal Lecter. En el episodio especial de Navidad, que está ambientado en verano, aparecen 3 niños pequeños al final, los cuales son muy similares a 3 personajes del anime Naruto. En un episodio nos muestran que han convertido a los aliens de Vance en una caricatura, y como vemos estos diseños son mucho más simplistas de lo que realmente son, y es que están basados en el estilo de animación que vemos en la propia intro de la serie. La apariencia de Cash y JT, los que molestan a Ben, están basadas en 2 de los productores del programa, los cuales también han trabajado en estos otros proyectos. En la tercera temporada, Ben tuvo que enfrentarse a 3 villanos peculiares que están basados en clásicos monstruos de Universal Studios, como la momia, Frankenstein y el hombre lobo. Tras el gran éxito que estaba teniendo la serie, Cartoon Network decidió lanzar una película live action. Esta cinta era para televisión, no para cine, por lo tanto el presupuesto era muy limitado. Y bueno, como era de esperarse, no fue muy bien recibida por la mayoría de los fanáticos. Pero, ¿qué piensas tú? ¿La llegaste a ver? ¿Te gustó? Comenta. En el episodio de la boda se enfrentan a unos alienígenas con la capacidad de regenerarse cuando sufren daños, y la forma en la que lo hacen está inspirada en los efectos visuales del T-1000 en Terminator 2. Cuando Ben se une a la lucha libre, este se enfrenta contra un enemigo que es como un puercoespín, y uno de sus movimientos es acurrucarse y rodar hasta su rival, lo cual nos hace recordar al icónico erizo azul, Sonic. En el episodio Ken 10, ambientado en el futuro donde Ben ya tiene un hijo, uno de los amigos alienígenas que vemos tiene una apariencia basada en Billy de las sombrías aventuras de Billy y Mandy. Durante la cuarta temporada se lanzó la película de Ben 10 llamada El secreto del Omnitrix, donde conocemos a Asmuth, el creador de dicho artefacto. Y según el especial de Cartoon Network, a esta película se le considera como el final oficial de Ben 10, ya que si bien la serie contó con un último episodio en el que Ben regresaba a la escuela, este realmente es otro caso de What If, similar al episodio de Gwen 10, por lo que todo lo que vimos en este final fue un caso hipotético. En otras palabras, dicho episodio no es canon. Como saben, Ben 10 se ha convertido en toda una franquicia, teniendo varias series y películas. Todas estas diferentes versiones, por supuesto, han dividido a los fans. A algunos solo les gusta la original y otros sí que han disfrutado de las versiones adolescentes o incluso la de Omniverse. Aunque sin duda la más odiada de todas es la más reciente, que fue como un reinicio para la franquicia. Pero cuéntame, ¿te gustó alguna de las otras versiones? Y como pregunta adicional, si tuvieras la posibilidad de convertirte en solo uno de los alienígenas originales, ¿cuál escogerías? Yo por mi parte creo que escogería Fantasmático, sin duda habría muchas cosas que podría hacer. Pero bueno, déjamelo saber todo en los comentarios. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Jorgay145, Carolina Ramírez, Geye Genao y Keiler Posada. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.